Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar acerca del marco conceptual para la información financiera. Bien, el marco conceptual no es una norma internacional de contabilidad y por lo tanto no define las reglas de medición para la información financiera. Dicho marco establece los conceptos relacionados con la preparación de los estados financieros para los usuarios de la información, en los cuales tenemos los inversionistas, los empleados, prestamistas, bancos y financieras, proveedores y acreedores, incluso los clientes y también el, el gobierno como los organismos públicos. De acuerdo al marco conceptual, la responsabilidad de la preparación y presentación de estados financieros recae en la gerencia de la empresa. Es decir, que estos van a adoptar las políticas contables que permitan ver una presentación realizable de la situación financiera, teniendo en cuenta como base la acumulación o devengo y negocio en marcha. Bien. Hablaremos sobre el objetivo de la información financiera con propósito general. El objetivo de la información financiera es proporcionar la información financiera sobre la entidad que informa a los usuarios para la toma de decisiones sobre el suministro de los recursos de la entidad. Acá tenemos a los inversores, que son aquellas personas o entidades que realizan inversiones en dinero y sobre las cuales esperan obtener algún rendimiento a futuro. Después tenemos los clientes. Un cliente es aquella persona que a cambio de un pago recibe servicios de alguien que se los presta por ese concepto. Y en cuanto a los proveedores, un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias o llamados artículos, los cuales serán transformados para poder venderlos posteriormente o directamente se compra para su venta. También se presentan limitaciones. Los informes financieros no proporcionan ni pueden proporcionar toda la información financiera a los diferentes usuarios. Solo proporcionan una ayuda para estimar el valor de la entidad y así tomar decisiones por los recursos que posee la entidad. Estos informes financieros se basan en estimaciones, juicios y modelos en lugar de representaciones exactas. Haciendo hincapié también acerca de la visión del marco conceptual de la información financiera ideal, es improbable que alcance en su totalidad, al menos no a corto plazo, porque lleva un tiempo comprender, aceptar e interpretar nuevas formas de analizar transformaciones y otros sucesos que ocurran durante este tiempo. También tenemos la información que suministra la información financiera. Entre esos tenemos a los recursos económicos y los derechos de acreedores. Los usuarios a identificar las fortalezas y las debilidades financieras que se poseen. También los usuarios a evaluar la liquidez y la solvencia, sus necesidades de financiamiento adicional y posibilidades de tener éxito en obtener la información. También hay los cambios de los recursos económicos y en los derechos de los acreedores. Aquí existe el rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación o devengo. Y también el rendimiento financiero reflejado por los flujos de efectivos pasados. También tenemos como segundo capítulo las características cualitativas de la información financiera útil. Las características cualitativas pueden ser fundamentales y también vamos a tener las que mejoran la utilidad. En las fundamentales tenemos la relevancia. La relevancia viene a ser
lo que tiene que ayudarnos a tomar una decisión. La información financiera relevante puede influir para la toma de decisiones en los usuarios. Esta información logra ser de valor predictivo, valor confirmatorio o ambos a la vez. ¿Qué nos quiere decir el valor predictivo? Si puede utilizarse como un dato de entrada en los procesos empleados por los usuarios. Y el valor confirmatorio, si proporciona información sobre evaluaciones anteriores. La representación fiel. La información financiera debe presentar fielmente los fenómenos relevantes y la descripción tendría 3 características. Como tiene que ser completa, es decir, comprende toda la información necesaria para que el usuario entienda el fenómeno que está presentando. Debe ser neutral, no debe estar sesgada, atenuada, enfatizada o manipulada de cualquier forma para incrementar la probabilidad de que se reciba por los usuarios otra información. Y también tiene que ser libre de error material. Significa que no hay error u omisión en la descripción del fenómeno a reportar. Las características cualitativas que mejoran la utilidad. Tenemos aquí la comparabilidad. La comparabilidad es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencia entre partidos. Es decir, la comparabilidad mayormente hace que la información se compare entre ambos años y esta va a ser útil para la toma de decisiones. Por lo tanto, la información en una entidad es más útil si se puede comparar con información similar con otras entidades o incluso con la misma entidad pero en diferentes periodos. La verificabilidad. La verificabilidad ayuda a asegurar a los usuarios que la información presente representa fielmente los fenómenos económicos y que pretende representar. Acá puede ser directa o indirecta. Directa es cuando se comprueba una representación mediante simple observación. En cambio, la indirecta significa comprobar los datos de entrada de un modelo, fórmula o otra técnica y recalcular el resultado utilizando la misma metodología. La comprensibilidad, es decir, la clasificación, caracterización y presentación de la información en forma clara y concisa que la haga más comprensible. La exclusión de fenómenos complejos puede hacer que la información financiera sea más fácil de comprender. Sin embargo, los informes estarían incompletos y por ello ya no llegaría a ser fiable. En la oportunidad significa tener la información disponible a tiempo, de ser capaz de influir en las decisiones de la empresa. Generalmente, mientras más antigua es la información, menos útil va a llegar a ser para la empresa. Capítulo 3. Del texto restante del marco conceptual. Acá tenemos las hipótesis fundamentales. En ella tenemos la hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué nos quiere decir esta hipótesis? Que los estados financieros se preparan bajo el entendido de que las empresas están en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro predecible. Es decir, que la empresa no va a tener ni la intención ni la necesidad de liquidar o recortar la forma importante de sus operaciones. Los elementos de los estados financieros. Los elementos de los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías de acuerdo a sus características económicas. Es decir, vamos a tener el estado de situación financiera, que va a contar con los activos. ¿Y qué viene a ser un activo? Un activo es un recurso controlado por la empresa del que se espera obtener beneficios futuros.
Entre ellos podemos citar, por ejemplo, a los autos, al dinero que tengamos en efectivo, tanto como en nuestra cuenta corriente, los edificios o maquinaria que posee nuestra empresa. También tenemos en el estado de situación financiera a los pasivos. Los pasivos son obligaciones presentes de la entidad y para cancelar se desprenden recursos económicos. Entre ellos tenemos cuentas por pagar, los impuestos a pagar, etcétera. También acá se va a reflejar lo que es el patrimonio. Y el patrimonio es la parte residual del activo después de restarle el pasivo. Entre ellos vamos a tener lo que está nuestro capital, nuestras reservas legales o estatutarias, etcétera. También vamos a tener el estado de resultados. En el estado de resultados vamos a tener los ingresos, que son el incremento en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entrada o incremento del valor de sus activos, o bien el decremento de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. Aquí tenemos ejemplos de ingresos, es decir, las ventas que podamos tener de nuestra mercadería, así como ventas de algún activo durante un periodo económico. Gastos. Los gastos son la disminución de los beneficios económicos en un periodo por la salida o disminución de un activo. Entre ellos podemos tener al costo de ventas, a los salarios que se tienen que pagar, a las depreciaciones. Los gastos pueden ser también una salida o depreciación de activos, tales como en efectivo y otras partidas equivalentes a efectivo, inventarios o propiedad, planta y equipo. Los gastos están asociados al concepto de pérdida y provienen principalmente del curso de las actividades ordinarias de la empresa. También provienen del curso de las actividades extraordinarias y representan a disminución de beneficios económicos. Reconocimiento y medición de los elementos. El reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados de situación financiera y en el estado de resultados las partidas que correspondan a la definición de elementos y a los criterios de reconocimiento. Es probable que algún beneficio económico futuro asociado a la partida fluya o salga de la empresa, y también el costo o valor puede ser medido confiablemente. La falta de reconocimiento de dichas partidas no se corrige mediante su revelación de la política contable, ni en notas ni en material explicativo. Reconocimiento de los elementos. El reconocimiento de los activos. Los activos se reconocen en el estado de situación financiera cuando es probable que se obtenga de los mismos beneficios económicos futuros y demás. El activo tiene un costo o valor que puede ser determinado fiablemente. Calificado como activo, también tendrá que reconocerse el pasivo o aporte correspondiente que se esté efectuando por aquel activo. Se considera improbable que el desembolso respectivo genere beneficio económico futuro. La transacción será reconocida como gasto. El reconocimiento de pasivos. Los pasivos se reconocen en el estado de situación financiera cuando es probable que la cancelación de una obligación corriente originara la obtención de beneficios económicos futuros y puedan ser cuantificados. Las obligaciones en la parte proporcional no cumplida de los contratos no se reconocen como pasivos. Sin embargo, si alguna circunstancia particular calificase como pasivo, también tendrá que reconocerse el activo o gasto que se genera por ese pasivo. Reconocimiento de los ingresos.
Un ingreso se reconoce en estado de resultado cuando surge un incremento de los beneficios económicos futuros, ya sea por un incremento de los activos o disminución de pasivos, y pueden ser medidos confiablemente. Los procedimientos adoptados para reconocer los ingresos originados, por ejemplo, devengados, son aplicaciones. Estos procedimientos se dirigen a que se reconozcan los ingresos cuando se puedan medir confiablemente y se tenga un suficiente grado de certeza. Reconocimiento de los gastos. Un gasto se reconoce en el estado de resultado cuando se origina una disminución en los beneficios económicos futuros, ya sea por disminución de un activo o incremento de un pasivo, y pueden ser medidos también confiablemente. Los gastos se reconocen en el estado de resultado mediante una asociación directa en los costos incurridos y los ingresos obtenidos. Los gastos se reconocen en el estado de resultado en forma racional de distribución cuando los beneficios económicos futuros se darán en varios periodos. La medición de los elementos de los estados financieros. La medición es el proceso para determinar los importes o valores monetarios en los que los elementos se reconocerán y se representarán en los estados financieros. Aquí vamos a tener al costo histórico. El costo histórico, los activos se registran al importe pagado o al equivalente en efectivo de la contraprestación y los pasivos al importe de los beneficios netos recibidos a cambio de la obligación. Por ejemplo, tenemos el valor de compra o la fabricación de bienes. El costo corriente es el importe que debía pagarse por los activos si se adquiriesen en el momento, y los pasivos al importe de la obligación sin descuentos por liquidarlos en el momento. Por ejemplo, el valor de un inmueble en el mercado inmobiliario activo. El valor de realización. Los activos al importe que se obtendría por la venta normal y los pasivos al importe de la obligación, sin descuentos por liquidarlos en el curso normal de los negocios. Un ejemplo es el valor neto de realización de mercaderías desvalorizadas. Y el valor presente, los activos al importe presente menos los ingresos netos de efectivo que genere el ítem, y los pasivos al importe de la obligación menos la salida neta de efectivo para pagarlas en el curso de los negocios. Un ejemplo tenemos el valor razonable del ganado vacuno o de la plantación de café. Capital y mantenimiento de capital. El capital financiero. El capital financiero se le considera como dinero invertido o de poder de compra invertido, es decir, el patrimonio. Su mantenimiento de este capital es cuando la utilidad solo se genera si el dinero del patrimonio final del periodo excede el dinero de este al inicio, excluyendo los aportes o retiros de propietarios que hayan realizado en el periodo. El capital físico. El capital físico se considera en función de la capacidad producida en la empresa. Por ejemplo, las unidades de producción diarias. El mantenimiento de este capital físico es cuando la utilidad se genera cuando la capacidad productiva física al final del periodo excede esta capacidad al inicio, excluyendo los aportes o retiros de propietarios que se haya realizado en el periodo.